Presento mi saludo cristiano para toda la amable audiencia en esta preciosa oportunidad, donde abordaremos un tema muy controversial, y este tema es el aborto legalizado en Colombia. En Colombia el aborto es una práctica despenalizada por la Corte Constitucional desde el 2006, bajo tres causales. Se exige que ninguna mujer vaya a la cárcel o que se le sea iniciado un proceso penal en su contra por acceder a su derecho a la IV, que es la interrupción voluntaria del embarazo, ni que viva bajo amenazas, y que ningún prestador de servicios vaya a la cárcel o se le inicie un proceso penal en su contra por realizar un aborto consentido por una mujer o por brindar información. Las tres causales, o quiero mencionar las tres causales por las cuales una mujer puede acceder al aborto voluntario. Primero es cuando existen peligro para la salud física y mental de la mujer. Segundo, cuando exista malformación del feto. Y tercero, en caso de acceso carnal violento, transferencias de óvulo fecundado o inseminación artificial no consentido o por incesto. Estas tres son las causales por las cuales una mujer puede tener la interrupción voluntaria de su embarazo. La IV, ya mencionado, interrupción voluntaria del embarazo, se instaló en la sociedad colombiana y puede calificarse como un fenómeno social relativamente novedoso y que continúa a pesar de los años que han pasado desde la sentencia, como un tema polémico y sensible, que esto ha generado en muchas personas rechazo, y en otras personas o en otro grupo de personas aceptación. Ha sido un tema muy polémico, muy controversial, como ya lo dije antes, en la sociedad colombiana. Pero cabe recordar que ya esto es un hecho, esto ya está legalizado. ¿Cuándo se considera legal un aborto? Y una pregunta. Se dice o dicen la ciencia, la Constitución, que en cualquier momento se considera legal un aborto siempre y cuando, dicen ellos, no pase de 24 semanas, que equivale a 6 meses de gestación, y que cumpla con estas tres causales ya mencionadas anteriormente. Estas son las posiciones de la Corte Constitucional, de algunos profesionales de la salud, de algunos movimientos que están a favor del aborto ya legalizado en Colombia, y que sus posturas priman por encima de los principios divinos. Esto es lo que parece. Sin embargo, desde mi teología, en esta ocasión tengo que mostrar mi postura con argumentos bíblicos que yacen por encima de cualquier ciencia, por encima de la teoría humana. Y apoyo desde mi punto de vista teológico un proyecto radicado por unos congresistas. Ellos se llaman Mauricio Giraldo y Luis Miguel López. Ellos radicaron un proyecto el día 3 de agosto del 2023 y me llamó mucho la atención de este título que fue colocado a este proyecto.
El título es Estoy vivo desde mi concepción. Estos congresistas son muy claros, muy concisos, expresan en sus aportes, expresan el deseo de garantizar la vida desde el vientre de la madre. Ellos citan varios argumentos válidos, algunos artículos de la Constitución, como es el artículo 5 y el artículo 42, y aplican conocimientos desde la ciencia para la vida. Es decir, que este proyecto tiene argumentos muy sólidos, muy válidos. Ellos en este proyecto también colocan allí una parte que me llamó mucho la atención y ellos dicen, es necesario saber o es importante saber que a partir de la concepción, es decir, desde el momento que se fecunda el bebé allí, ya muestra signos vitales. A los 19 días late su corazón. A los 42 días tienen ondas cerebrales. A los 52 días le da hipo y bosteza el bebé. A las 8 semanas funcionan todos sus órganos. Qué maravilloso es esto, ¿no? Y a las 9 semanas tienen huellas dactilares. Y a las 10 semanas, dicen, aparte allí, el bebé, este feto, siente dolor. Entonces esto me llamó mucho la atención, pues porque un bebé de 10 semanas ya siente dolor. Ahora imaginémonos un bebé de 6 meses, ya prácticamente muy cerca de su nacimiento, porque son 9 meses de gestación para el bebé poder nacer o para las mujeres dar a luz. Es decir que atentar contra la vida de un bebé de 6 meses, aún de menos tiempo, es considerado bíblicamente un homicidio. Aunque hay diferentes posturas teológicas, donde algunos teólogos, algunos estudiosos, algunos sociólogos, bueno, defienden la vida, es decir, al no aborto, y algunos otros estudiosos dicen que la Biblia en ninguna parte hace referencia explícitamente al aborto, que el aborto es un asesinato desde mi postura teológica bíblica. Sin embargo, la Biblia sí habla del derecho a la vida. Y solo Dios tiene potestad sobre ella, es decir, sobre la vida del ser humano. La Biblia dice en Éxodo capítulo 20, el verso 3, encontramos allí un mandamiento donde dice, no matarás. Si la Biblia dice no matarás, entonces cuando se le quita la vida a un feto, que ya es una vida, creo que tenemos o que estamos incurriendo en una violación a un mandamiento dado por Dios. Estamos transgrediendo un mandamiento dado por Dios. La vida depende de Dios y está en Dios. El Salmos capítulo 139, el verso 13, el verso 15 y el verso 16, allí declara la Biblia explícitamente el derecho a la vida, la fecundación de un ser vivo.
Y cada órgano que se forma de un feto, de un bebé, según la Biblia, dice que es Dios quien lo forma. Y además dice, allí el Salmo 39, por allí el verso, estos versos que mencioné, dice que el embrión o mi embrión vieron tus ojos. Es decir que mientras el espermatozoide iba allí, rumbo al óvulo a fecundarse, ya Dios, el autor de la vida, el que tiene potestad sobre todo, ya estaba viendo ese esperma que se iba a fecundar allí, ese embrión. Por ende, cada persona, cada ser humano que viene a la vida no es por casualidad. A veces oímos decir que fue una casualidad, que eso fue algo, pero realmente no es así, porque Dios tiene el control de todo. Creo que cada persona que viene a este mundo es porque Dios lo permite. Porque cuántas criaturas, cuántos bebés no se han formado y al final ya a punto de pronto de nacer, han muerto. Podemos decir que no era la voluntad de Dios de venir esas criaturas al mundo. Algunos otros los han botado a la basura vivos y alguien los ha encontrado y los ha adoptado, los ha llevado allí. Es decir, que era la voluntad de Dios que esa criatura viniera a este mundo. Entonces, cuando una criatura se esté formando en el vientre, yo creo que es la voluntad de Dios que venga a este mundo. El profeta Jeremías en el capítulo 1, el verso 5 dice, antes que fuéramos formados o antes que fuese formado en el vientre de tu madre, yo ya te conocía, dijo el Señor. Ya sabía la vida del profeta. Es decir, que desde el momento de la concepción, Dios ya tiene un propósito para cada uno de nosotros. Ahora, en el capítulo 21 del libro de Éxodo, el verso 22 y 23, habla sobre el aborto. Literal, allí muy explícitamente habla sobre esta palabra. Y allí dice que si un hombre, una persona hace abortar a una mujer, dice, y hubiere muerte, es decir, el feto, la persona, el bebé, muriere, dice, tal persona que causó el aborto es digna de muerte. Es decir, que Dios sí condena el aborto, el asesinato. Apocalipsis capítulo 21, el verso 8, y Gálatas capítulo 5, el verso 21, dice la Biblia que los homicidas son aquellos que causan la muerte a otra persona, a otro ser humano, y un bebé es un ser humano, un bebé es una vida. Dice que los homicidas no heredan el reino de los cielos. Y el bebé, desde la concepción, ya es un ser humano. Entonces, cabe recordar que un niño concebido es porque Dios lo permite o porque es la voluntad de Dios. Entonces, en esta oportunidad quisiera que reflexionáramos acerca del derecho a la vida. ¿Cómo es posible quitarle la vida a una criatura indefensa, a un bebé vulnerable? Si nosotros estamos en esta vida, es porque una madre que permitió que nosotros, claro, primeramente la voluntad de Dios y luego nuestra madre que permitió que viniéramos al mundo. Yo creo que vale la pena en este momento hacer una reflexión sobre la vida, sobre lo importante que es no atentar contra la vida de otro ser humano.
y menos de un bebé tan vulnerable cuando está allí en el vientre de su madre. Quiero que en esta ocasión, esta reflexión desde mi punto teológico, bíblico, sea llegando a su vida, a su corazón, y ustedes sean reflexionando acerca de la vida. Si nosotros, que ya estamos, tenemos derecho a la vida, ¿por qué no un bebé tiene derecho a venir a este mundo? Y cabe recordar que alguien podría decir, no, pero si es que un bebé, un feto que viene malformado, pues ¿para qué que venga a este mundo? No solo eso, no solo eso, piensa la gente. ¿Cuántas criaturas que venían bien formadas fueron interrumpidas su vida, fueron quitadas su vida del vientre de su madre? Que porque fue una violación o que porque fue un embarazo no deseado. Y encontrando o estudiando, indagando un poco, me encontraba con artículos donde se exponen teorías que realmente delante de Dios no son válidas. Por esta razón, quiero que Dios toque cada corazón y podamos entender que todos tenemos derecho a la vida. Aún desde el momento de la concepción de un bebé, ellos merecen nacer y vivir. Un abrazo para todos en esta ocasión. Que Dios los bendiga de una manera especial. Y recuerda, solo Dios es el dueño y autor de la vida y tiene potestad sobre la vida.